Bueno, como ustedes saben, un país crece en la medida que haya inversión y generación de empleo, no precisamente por parte de los gobiernos que no generan nada, sino por parte de los empresarios que arriesgan, ponen su capital a disposición de alguna visión empresarial y a los que le va bien, evidentemente, generan desarrollo. Para ello se requieren normas claras y se requieren, o cada vez más se busca una especie de medidas universales para que haya unos métodos que se puedan compartir en los distintos intercambios que pueden hacer las personas en un mundo globalizado. Para ello vamos a hablar o vamos a abordar el tema de cómo mejorar la atracción de inversiones de inversión extranjera a través de normativas internacionales para la contabilidad, tanto en el sector estatal como en el sector privado. Hay más cosas que contar, pero se lo van a contar nuestros invitados, que son don Celso Coyoy, Comisión de Certificación. ¿Cómo no? Buenas noches, Celso. Buenas noches. Y don Óscar Chile Monroy, presidente del Colegio de Auditores. Óscar, buenas noches. Muchísimas Yo creo que lo gracias. primero es, se va a celebrar un congreso, creo que pasado mañana, ¿digo bien? Así es. Jueves. ¿Cómo no? Sustancialmente, ¿qué es? Oye, ¿O para qué va a servir? en realidad, pues en primer lugar, agradecemos la oportunidad de poder hablar un poco en cuanto a nivel de lo que es la normativa contable y principalmente en Guatemala. Cabe decir que en el decreto 2-70, Código de Comercio, habla sobre la palabra de principios de contabilidad, los cuales no han tenido una modificación desde el año 1970. Es algo que debe de Del año 70. 1970. ¿A qué nos referimos cuando usted habla de estos principios de contabilidad para que pueda entender nuestra audiencia? Son las formas de contabilizar, de registrar las operaciones de las empresas en una forma estándar. Es decir, si vamos a hablar de una entidad comercial, pues todas las entidades comerciales deben de registrarlo de la misma forma para tener una presentación de sus resultados de la misma manera. Es decir, un inversor colombiano puede leer de la misma manera que un inversor ecuatoriano y viceversa. Con lo Correcto. cual usted tiene la información estandarizada y comprensible. Y podría decirle también a nivel de, fuera de lo que es Latinoamérica, podríamos hablar también en cuanto a nivel de Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Que agradablemente ellos sí hacen sus cambios en cuanto a la normativa contable en forma permanente. Nosotros en Guatemala tenemos esa limitación en cuanto a la ley para ir adoptando cada una de estas normas cuando corresponde. Óscar, y ahora dicen los auditores, las empresas, bueno, ¿y esto qué nos va a costar? Esta adaptación está sencilla, requiere de procedimientos complejos, el tránsito de lo que venimos haciendo por 45 años a lo que se propone que se haga, ¿qué pasos, qué procesos, qué adaptación? Bueno, en primer lugar, el proceso es una actualización en materia de normas internacionales. Y precisamente por ello el colegio el día jueves inicia con un evento de una cumbre internacional en donde estaremos tocando con expositores internacionales este tema. El punto importante y que hay que comprender es que la normativa internacional, eso lo queremos que quede bien claro, no es un beneficio para la profesión del contador público, es un beneficio para el país, porque principalmente organismos internacionales como el Banco Mundial próximamente está por aplicar en Guatemala una prueba cuyas siglas en inglés es ROSC, es como decir rosca pero quitándole la A, y que consiste... Mala palabra para poner aquí, pero bueno. que consiste en la evaluación a nivel país de la aplicación de la normativa internacional, tanto en materia contable como en materia de auditoría, para ver el grado de avance de esa aplicación en dos grupos: la normativa internacional para el sector privado y la normativa internacional para el sector público. Sus siglas en el privado son las Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, y en el sector público son las IPSAS, siglas en inglés, International de Control para el Control Estatal. ¿Con qué objetivo? El objetivo es para ayudar a la transparencia en ambos sectores, en la transparencia de la aplicación de las normas contables internacionales en Guatemala, desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista financiero. Quiero terminar con esto. En Guatemala, desde hace años, el gobierno federal o el Estado de Tesoro de Estados Unidos ha delegado a una funcionaria en el Ministerio de Finanzas para impulsar la aplicación de la normativa IPSAS para el sector gobierno. Es un tremendo reto, obviamente no se logrará en 1 o 2 años, pero es un proceso a nivel mundial. De tal cuenta que con la prueba ROSC
ya el Banco Mundial estará generando sus reportes si Guatemala cumple con las condiciones de aplicación. Usted dijo algo bien importante, que el objetivo de los estados financieros basados en normas internacionales es que sea comprensible para un lector. En Guatemala, como en la China, como en la Patagonia o siguiendo con lo que usted nos está planteando, estamos viendo realmente una cisma a nivel gubernamental, instituciones colapsadas, muchísimos escándalos de corrupción. ¿Será posible en términos reales? Usted ya lo explicó que no va a ser en este año o el próximo, pero ¿será posible para Guatemala, con este estado casi fallido que estamos teniendo, poder avanzar y dar ese gran paso que necesitamos en la transparencia, en la fiscalización, con las condiciones reales actuales en que estamos viviendo? Yo creo que tal vez podemos indicarlo claramente. Esto obedece a puros aspectos contables, ¿verdad? Son normativas de información financiera contable. Entonces, por lo tanto, si una contabilidad es transparente, si una contabilidad da resultados adecuados, etcétera, no importa si es para el sector privado o si es para el sector público, el beneficio es de los lectores de esa información. No es una información inventada o falsa, sino que es una información llevada con normas de información adecuadas. Y creo yo que sí se puede lograr algunos aspectos positivos, tanto en la economía como el mismo control. ¿Cuáles son las instancias que deben de dar este paso? ¿Quiénes deben de aprobarlo? En primer lugar, pues ya lo aprobamos, ¿verdad? Los que tenemos la obligación, que es el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, como ente, de acuerdo a la Constitución Política de la República, que nos establece la naturaleza de todas este tipo de normativas. También déjenme decirles que tenemos las normas internacionales de auditoría, que son las NIAS, ¿verdad? Que también deben de estar ya utilizadas en Guatemala. Tenemos la ventaja actualmente en que ya las universidades están tomando cartas en el asunto, ya están en los pensum de estudio en las diferentes universidades la aplicación de estas normas y sobre todo su enseñanza para que los nuevos profesionales, tanto de la contabilidad como de auditoría, puedan aplicarlo de aquí en adelante. Óscar, ha salido un tema sobre la mesa, mejor gasto, más transparencia, más eficiencia, más claridad, bueno, todo esto. Enlazando con la dinámica que ahora ocurre del fraude en la SA, esto viene, no digo a impedir que este tipo de fraudes ocurra, pero sí es una cuña que contribuye a que las cosas se hagan mejor y todo aquel que quiera generar fraude en su contabilidad, en sus declaraciones, en sus estados financieros, ¿estas normas se lo dificulten o es un tema contable absolutamente aparte de la dinámica financiera que se pueda llevar? No, las normas sí ayudan a la transparencia, tanto para el sector privado como para el sector financiero del tema financiero. Por ello es que tiene un apoyo a nivel mundial, como es a través del Banco Mundial. La pregunta que hacía Silvia, ¿es posible que eso se haga en Guatemala? Definitivamente que sí, pero es posible porque precisamente por la exigencia de las entidades internacionales, como la entidad que les digo. A raíz de esa entidad y a raíz del papel que ha desarrollado el colegio, nosotros consideramos que eso ha influido en decisiones del gobierno. Por ejemplo, en el decreto 13 de 2013 de la ley de presupuesto se hace una modificación y se incluye un artículo importante, que lo sepamos, que especifica y obliga al Estado a llevar su contabilidad conforme a las normas internacionales. Recientemente, hace 2 meses, el Ministerio de Finanzas Públicas emite un acuerdo gubernativo, obviamente por parte del Ejecutivo, a decidir ya la toma o la aplicación de la normativa internacional. Luego hubo otro acuerdo indicando el procedimiento para llevar a cabo la normativa internacional. O sea, se están dando los pasos y eso es importante que la población lo conozca. ¿Por qué razón? Porque esa normativa sí ayuda y es una herramienta para la transparencia en las dos vías. En la vía de la ejecución del gasto y los ingresos del Estado y en la vía del sector privado para una tributación justa, correcta y de acuerdo a las normativas contables estándares. La pregunta del millón, Celso, es ¿por qué hemos esperado 45 años? En realidad, es decir, ¿han visto ustedes una reticencia política, una reticencia gubernamental? ¿Es ahora el momento adecuado o esto ha seguido un cauce
Normal, hemos tardado 45, pero eso era lo normal. ¿Cuál es la percepción? No, yo creo que no hemos tardado los 45 años. Digamos, profesionalmente sí hemos elaborado nuestros propios principios de contabilidad generalmente aceptados en su oportunidad. Las normas internacionales de contabilidad, que eran las NIC en su oportunidad, fueron adoptadas y aprobadas por el colegio. Es decir, sí ha venido esto en evolución. Ahorita tenemos este cambio que ya tiene 3 años, yo diría, de tener su ambiente positivo en Guatemala, aunque hace 7 años, yo recuerdo que vino gente del Banco Mundial y nos vino a hablar sobre el tema, nos entrelazamos con ellos en cuanto a nivel de la información y la manera en que debían de adoptarse en Guatemala. Así que no son los 45, sí hemos venido en un proceso de desarrollo y adopción normalmente. Yo mencioné el Código de Comercio porque esa es normativa para las sociedades y las empresas mercantiles y ahí es donde debe quedar estipulado qué normas son las que deben de estar vigentes en cada periodo cuando ellas salen a luz y cuando deben de ser aplicadas. Al final pareciera que esta normativa internacional funge como un candado en momentos de crisis. ¿Puede realmente esto ser un paliativo para este sistema con tanta corrupción, carente de transparencia que tenemos en Guatemala? Yo creo que sí. Lo que debemos de pensar es que realmente si todos sabemos sobre qué normativas están llevando los registros contables, cualquiera lo podemos leer. No puede tener ningún ambiente, digamos, que no esté al descubierto o que no tenga transparencia como para poderlo registrar. Si es factible determinar. Óscar, hubo una pregunta que se quedó antes sin contestar. El costo. Yo sé que los auditores se tienen que poner al día. Bueno, eso es el costo que uno asume de su profesión, ¿verdad? De estar. Pero para una empresa que tenga un sistema contable, el que sea, y auditable, el que sea, cambiar a este nuevo sistema, eso es complejo, requiere una adaptación, digamos, costosa. Como pues muchos empresarios dirán, bueno, ¿y ahora esto quién lo paga? Claro. Yo diría que es relativo el costo, porque va a depender de la disposición del empresario de capacitar a su personal adecuadamente. Una vez capacitado el personal, ya aplica la normativa. En muchas empresas ya lo aplican. Por ejemplo, hay una exigencia de la Superintendencia de Bancos en aquellos casos de préstamos superiores a $600,000, que según estadística es el 50% de los préstamos bancarios, se exige que sea en base a normativa internacional. O sea que ya ahí hay que ir, no queda de otra. No, es que no hay de otra. Como digo, eso es o sí o sí, ahí ya está. Es una presión mundial y para terminar de cerrar el círculo, y sí ayuda a transparentar el manejo financiero tanto de los dos sectores. Hay una pregunta de un televidente, y me adelanto a decirla, dice si el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores ¿qué actitud va a tomar con los auditores que hay presos en relación con un determinado caso? Bueno, eso es un caso de tribunales que definitivamente seguirá su curso y las leyes son los que tendrán que definir. El Colegio de Contadores Públicos toma acción, y cualquier colegio lo hace así, en base a una denuncia de una falta del colegiado activo. Puede venir a lo mejor Tribunal de Honor si los tribunales condenan pero el Tribunal de Honor de por sí, según la ley de colegiación, no puede actuar de oficio, tiene que haber una denuncia. Bueno, así respondemos la pregunta del televidente, no era del caso, pero hay que ser también fieles a quienes están ahí. Sí. Va vinculado. Al final de cuentas, Guatemala, al igual que otros países, o cómo está Guatemala en relación a otros países de Centroamérica. Yo quisiera hacer esa pregunta, que muchas veces en algunos aspectos hemos ido avanzando, en otros estamos relegados. ¿Cómo está Centroamérica en este tema? Yo creo que en realidad Guatemala ha perdido lo que era la esencia de ser el pionero en este tipo de situaciones. Ya no lo somos. Ya no lo somos. Pero realmente, digamos, sí tenemos ejemplos como lo que es El Salvador, que ya por una norma directa del gobierno ya se estableció adoptar estas normas. En Costa Rica creo que también ya está, en Panamá también. Entonces tenemos nosotros ese vacío que esperamos que próximamente se pueda suplir y se pueda lograr. Yo quisiera aprovechar como para decirle sobre su pregunta en cuanto al costo de esto. Nosotros en ese sentido es que estamos promoviendo la Cumbre Internacional de NIF para la pequeña y mediana empresa que vamos a desarrollar a partir del jueves, ¿verdad? Que tenemos las 2 conferencias inaugurales y luego tenemos todo el viernes donde van a haber temas
que se van a desarrollar tipo taller para el desarrollo de los profesionales y sea comprensible. Invitamos también a la iniciativa privada para que mande a sus contadores y puedan asistir al evento. También hay algún televidente que pregunta los cambios que esto puede provocar en el Código de Comercio, en la obtención de libros, en este tipo de cuestiones más técnicas, o sencillamente es el procedimiento y todo lo demás puede seguir como estaba. Nos cambiamos de maquillaje, pero el traje puede ser el mismo, dicho de una manera más Hay ciertos Específicamente, cambios. perdón, preguntan sobre los libros autorizados y habilitados con base a NIF. Sí, no. Los libros autorizados siguen siendo exactamente Son los los mismos. mismos. No tienen ninguna variante. Así es. ¿Qué esperan ustedes del Congreso? El número de gente, ¿a quién va dirigido? Aunque usted ya ha animado, ¿verdad?, a los contadores de las empresas. ¿Qué esperan? Porque para Guatemala es un ícono, ¿no? De alguna manera el estar puntero en estas normas. Tal vez la espera nuestra como Colegio de Contadores Públicos y Auditores es la publicidad de la normativa. Incluso el día jueves por la mañana, a las 9 de la mañana, tenemos una conferencia de prensa donde van a estar todos los directores latinoamericanos, que sus siglas es GLENIF, ¿verdad?, donde ellos tienen la normativa, y vamos a tener la presencia de Argentina, Brasil, Uruguay, México, etcétera, de toda Latinoamérica, para que puedan, digamos, ellos expresar lo que es la normativa y lograr el entendimiento en Guatemala. Bueno, ahí han visto ustedes una oportunidad que coincide con el escándalo de la SAT. Hay, por otra parte, gente que se dedica, como es el Colegio de Contadores y Auditores Públicos, a trabajar para que las cosas sean más transparentes, y esta es esa pequeña piedra que muchas veces no se sabe, de profesionales que en el país, de los que en el país se habla poco, esto de los contadores y auditores, o uno no quiere hablar de ellos porque le tiene miedo, o se hablan poco, pero se habla de otros colegios que hacen más ruido, el suyo no hace tanto, pero hacen cosas de interés como los que se han visto. Yo creo, Pedro, que es importante. Hoy vi un post que decía Guatemala está de luto, y creo yo que no. Creo que hay gente proactiva como ustedes haciendo buenas cosas por este país, y es urgente y necesario darlas a conocer, así que los felicitamos. Bueno, Gracias. aquí Son ven extraordinarias noticias de una iniciativas. forma diferente. Aquí le hemos traído una noticia diferente que al final lo que hace es que en el 2020 posiblemente no ocurra lo que ha ocurrido en el 15. Ojalá. Celso y Óscar, muchísimas gracias por la explicación, y ustedes pueden pasado mañana ir a este cumbre internacional NIF de pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias, esperamos haber satisfecho sus expectativas. Sin más preámbulo, doña Silvia y un servidor, además de irnos a cenar, nos vamos de aquí, nos despedimos de ustedes, pero lo dejamos con deporte. Muchas gracias, hasta el martes que viene.